En diciembre de 1991, la bandera roja con la hoz amarilla no luciría más en el Kremlin, ahora ondearía la tricolor de la Federación Rusa. Esta sería la señal que anunciaba la desintegración de la Unión Soviética, la caída del comunismo. Pero vamos por partes. Expertos apuntan a miles de razones y teorías sobre el por qué la Unión Soviética cayó, pero regresemos un poco atrás. Aquel 9 de noviembre de 1989, en Berlín, miles de ciudadanos alemanes comienzan a golpear el muro con todo lo que tienen. Las tropas no reaccionan, ni un refuerzo de Moscú se asoma. Los ciudadanos del lado occidental y oriental cruzan entre sí mostrando que el telón de acero no era indestructible. Aparte de la caída del muro, también yacían en el suelo símbolos comunistas que ahora se convertían en un recuerdo. Entre el 16 y 27 de diciembre de 1989 ocurría la Revolución Rumana, un levantamiento ciudadano que pondría fin al régimen del gobierno comunista de Nicolae Ceausescu. Fue en Navidad que Ceausescu y su esposa serían ejecutados. En 1990, los estados del Báltico piden a gritos su independencia. En Bakú, la capital de Azerbaiyán, las tropas soviéticas disuelven con violencia una manifestación pro-democracia donde mueren cientos de personas. Todo ocurre mientras Mikhail Gorbachev continúa las reformas para levantar la Unión Soviética. Ucrania, Armenia, Turkmenistán y Tayikistán siguen reclamando su independencia mientras que a Gorbachev le otorgan el Premio Nobel de la Paz. En junio de 1991, Rusia celebraría por primera vez elecciones libres, donde el presidente electo sería Boris Yeltsin, un funcionario que en 1987 había sido relevado de su cargo por decir que Gorbachev actuaba con lentitud a la hora de poner en marcha los cambios de los que hablaban las reformas. Sin embargo, ellos dos trabajarían juntos en el Kremlin poniendo en marcha las mismas reformas. El 31 de julio, la Unión Soviética y Estados Unidos firman un acuerdo para reducir las armas nucleares estratégicas. Un acuerdo que tardó 9 años en trazarse. George Bush diría que el tratado fue un importante paso adelante para disipar medio siglo de desconfianza. Sin embargo, este tratado agravaría las tensiones dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética y en el complejo militar industrial. El 19 de agosto, un grupo golpista creado por la línea dura del Partido Comunista intenta tomar el poder para evitar la desintegración del país. El objetivo era acabar con las reformas de Gorbachev y reafirmar el control central del gobierno sobre las repúblicas. Los golpistas sacan los tanques en Moscú, mientras Yeltsin inicia una campaña de desobediencia civil. Elementos del ejército se niegan a cooperar con los golpistas y los moscovitas forman un escudo humano en torno al parlamento para evitar que sea tomado. Esto provoca el fracaso del golpe de estado y 2 días más tarde, los golpistas son detenidos. El 29 de agosto, las funciones del Partido Comunista son proscritas por el Tribunal Supremo y los poderes del órgano central acaban. Luego, el 6 de septiembre, Estonia, Letonia y Lituania logran su independencia. Estos no serían los únicos países en hablar sobre independencia. Los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reúnen para firmar un tratado que marca el nacimiento de la Comunidad de Estados Independientes. Un tratado que marcaría el inicio de lo que todos esperaban, la desintegración. Y así llegamos en donde nos quedamos, con Gorbachev anunciando su dimisión y la desintegración de la URSS, donde la bandera tricolor rusa sustituye la roja de la Unión Soviética. Pero, ¿quién es Gorbachev? Mikhail Gorbachev nace en Stavropol el 2 de marzo de 1931 y durante una larga carrera política llegaría en 1980 al Politburó del Comité Central, convirtiéndose en el miembro más joven. Para muchos, un héroe que pondría a la Unión Soviética camino a la modernidad, pero para otros, el hombre que la desintegraría. Pero, ¿qué tan cierta es una cosa y la otra? En los años 70, la economía de la URSS estaba estancada. El gasto armamentístico había superado los límites. Surgían millonarios casos de corrupción y la guerra de Afganistán sería el inicio de una grave fractura económica. Bueno, en realidad ya vimos que Afganistán resultó ser una gran fractura económica para muchos países. En fin, en 1985, siendo secretario general del Partido Comunista y ante esta situación tan nebulosa, Gorbachev emplearía reformas que revitalizarían la economía de la Unión Soviética. Estas reformas primero serían conocidas como Uskorenille, pero después se les bautizaría con los términos Glasnost y Perestroika. Este sería un nuevo amanecer. ¿O no? Las reformas radicales provocarían un enfrentamiento entre los nuevos pensadores y los conservadores. Una lucha que se cobraría incluso vidas humanas. El mejor ejemplo fue en 1986 con
el desastre de Chernobyl. La vieja élite que obstaculizaba las reformas de Gorbachov mentía sobre lo ocurrido en Chernobyl. Mentía en las cifras de radiación, en los muertos, en todo. Gorbachov y sus aliados fueron mal informados por el complejo industrial militar y traicionados. Esto provocó dos cosas. La primera, que se le acusara a Gorbachov de actuar con lentitud ante semejante desastre, y la segunda, un impulso nacional e internacional para continuar las reformas. Porque el desastre de Chernobyl había sacado a relucir que a la vieja élite comunista no le importaba tanto el pueblo. De hecho, en 1986 Gorbachov daría amnistía a todos los presos de conciencia y ordenó una rehabilitación a las víctimas de las purgas de Stalin, algo que jamás el viejo régimen haría. En 1988, con el glasnost iniciado, se dio nuevas libertades individuales a los ciudadanos, como libertad de expresión y libertad de religión sin la intromisión del Estado en los medios de comunicación. Ahora que sabemos lo bueno, vayamos a lo malo. No era un secreto que la economía de la Unión Soviética, estancada en los 70, crecía lentamente en los 80. El año de 1989 estuvo marcado por tensiones nacionales que se tornaban cada vez más problemáticas, sumando por supuesto lo que vimos al inicio con la dramática caída del bloque del Este. A pesar de que la retirada soviética de la guerra de Afganistán en enero generó un aplauso, las reformas internas comenzaron a sufrir una crítica por parte de los reformistas y conservadores. Los reformistas decían que era un lento ritmo de cambio y los conservadores, bueno, seguían oponiéndose al cambio. Gorbachov afirmaba que trataba de encontrar un equilibrio entre ambas ideologías, pero esto solo generaba más tensiones y problemas, como cuando se hizo presente la escasez de productos básicos y se volvió al sistema de cartillas de abastecimiento, una práctica típica de los tiempos de guerra. Las deudas aumentaban y la disminución de las reservas de oro tocaba la puerta. Esto fracturaba con rapidez la Unión Soviética y en los años 90 sabemos qué ocurriría. Ждалась новейшая российская история. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. La era postsoviética sería dura. La desintegración de la URSS dio inicio a la guerra de Chechenia, al imparable crecimiento de la mafia rusa, donde exagentes de la KGB, excombatientes de la guerra de Afganistán y de Chechenia pasarían a sus filas por la falta del trabajo, y los oligarcas tomarían el control del país durante un buen tiempo. Pero ese es material para otro video. En mi opinión, yo sí creo que la perestroika pudo haber resultado. La perestroika era un plan a largo plazo. ¿Cómo vas a aliviar una década de estancamiento económico en 1, 2 o 3 años, no? Ahora, yo creo que la clave para que la perestroika pudiese funcionar, o hubiera funcionado, era que los reformistas y los conservadores no hubiesen peleado tanto. Los conservadores se oponían al cambio y pues querían conservar el poder, no hay otra forma de decirlo. Ellos querían seguir siendo el Partido Comunista y querían que el poder estuviera en una sola ubicación, ¿no? Y los reformistas pues querían, ya saben, ¿no? Como que alivianar este trullo entre Occidente y el Oriente. Y a final de cuentas, estas dos partes confrontadas hicieron que el pueblo soviético pues pagara, ¿no?, las consecuencias. Así que en conclusión, yo sí pienso que la perestroika pudo haber resultado si le hubieran dado un poco más de tiempo a Mikhail Gorbachov. Pues quién sabe, ¿no? Hasta quizá la URSS seguiría apareciendo en nuestros mapas, ¿no? Pero bueno, hay un montón de opiniones, hay un montón de teorías, incluso hay una teoría que dice que la perestroika fue un malévolo plan para desintegrar a la Unión Soviética, escrito por Gorbachov, la CIA y George Soros. Y hay todo tipo de teorías y de opiniones increíbles, ¿no? Pero pónganme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Creen que la perestroika pudo haber funcionado? ¿Creen que la Unión Soviética seguiría apareciendo en los mapas? ¿Y qué sería de la Unión Soviética en estos momentos si no se hubiera desintegrado? Es un ejercicio muy interesante. La historia de la desintegración es muy triste, pero también es muy importante de recordar. Y pues nada, este fue un video más de Gaps Lifestyle. Yo soy el Gaps, nos vemos el próximo jueves y pues feliz año nuevo. Los quiero mucho.